Hola, hoy vamos a estudiar qué son las funciones cuadráticas, que también se conocen con el nombre de parábolas. Las funciones cuadráticas o parábolas son funciones que son de la forma y igual a x cuadrado más bx más c, donde la única condición es que el a sea un número diferente de 0. Eso quiere decir que este término puede no existir porque la b sea 0 o este puede no existir porque la c sea 0 o ambos no existir ninguno de los dos, pero este sí que tiene que existir porque claro, si no, no se cumpliría que sea una función cuadrática porque no habría x elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre las parábolas? Pues que son de esta forma o de esta otra. Cuando son así se dice que tienen las ramas hacia arriba y cuando son así que tienen las ramas hacia abajo. Este tipo de parábolas, las de las ramas hacia arriba, se da cuando el coeficiente del término de segundo grado es positivo y las que tienen las ramas hacia abajo cuando el coeficiente del término de segundo grado es negativo. Este puntito se conoce con el nombre de vértice y las parábolas son simétricas respecto a su vértice. Es decir, aquí hay un eje de simetría que indica que la parábola es como si se reflejara en este espejo, ¿vale? Esas son una de las características más importantes de las parábolas, así un poco vistas por encima. ¿Pero qué vamos a aprender en este vídeo? Pues vamos a aprender a representarlas. Para representar las parábolas seguiremos 3 pasos. El primer paso es calcular el vértice de la parábola. El segundo paso consiste en calcular los puntos de corte con los ejes y el tercero en dar una tabla de valores para que nuestro dibujo sea lo más exacto posible. Vamos a representar esta parábola para poder entender bien cada uno de estos pasos. En primer lugar, vamos a señalar quién es A, que en este caso sería 1, B sería menos 6 y C es igual a 5. Esto recuerda mucho a la ecuación de segundo grado, así que este paso seguro que todos y todas lo sabéis hacer. Además, como A es igual a 1, es decir, A es positivo, sabemos que la parábola tendrá las ramas hacia arriba. Eso es una pista muy importante que tenemos que tener en cuenta en todo momento. Bueno, vamos al paso 1. El vértice es un punto que tiene coordenadas x e y. Si el punto lo llamamos v, podremos decir que la coordenada x sería vx y la coordenada y, vi. ¿Cómo se calcula la coordenada x? Pues con la fórmula menos b partido 2 por a. En este caso, vx saldrá de tener en cuenta este b y este a. Entonces, sería menos 6, porque b en esta parábola es menos 6, partido 2 por a. En este caso 2 por 1. Menos 6 es positivo, entre 2 igual a 3. Vale, ya sé que el vértice se encuentra en x igual a 3, pero ¿qué valor de y alcanza? Pues solamente tendremos que sustituir la x por 3, porque la vi es considerar esta fórmula, es la fórmula de la parábola, y como el valor de x es 3, donde pone x pondremos 3. Quedaría 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 5, que es 9 menos 18 más 5, y eso es igual a menos 4. Entonces, ¿el vértice qué punto es? Pues el vértice sería el punto 3, primera coordenada, y menos 4, segunda coordenada, que si lo represento en esta gráfica quedaría aquí. Ya sé que ese es el vértice y además, como sé que la parábola tiene las ramas hacia arriba, ya sé que mi parábola hará algo así, donde este es el vértice y tiene que ser simétrica respecto a este eje que pasa por el vértice. Pero claro, tenemos que afinar un poquito más. Y para eso vamos al segundo paso. El segundo paso es calcular los puntos de corte con los ejes. Ya sabemos por el tema anterior que para calcular los puntos de corte con el eje X teníamos que igualar la Y a 0. En este caso, igualar la Y a 0 es resolver
la ecuación de segundo grado que resulta de igualar la expresión de la parábola a 0, que sería esta ecuación de segundo grado. Lo haríamos con la fórmula de la ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz de b al cuadrado, menos 4 por a por c, partido 2 por a, que en este caso es 6, más menos raíz de menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por 5 por 1, que son 20, me queda esto, y entonces aquí tendría 6 más menos la raíz de 16, partido 2. Y eso es 6 más menos 4 partido 2. 6 más 4 son 10, entre 2 son 5, y 6 menos 4 son 2, que entre 2 son 1. Entonces, los puntos de corte con el eje X son los puntos que tienen X igual a 5 y X igual a 1. Y esto con Y igual a 0 da lugar a estos dos puntos. El 5, 0 y el 1, 0, que los he llamado A y B. Los voy a dibujar en la gráfica para tenerlos ya representados. El punto A sería este y el punto B sería este de aquí. Le ponemos el nombre si queréis para tenerlos localizados, pero no es necesario. Bueno, y dentro de este apartado de puntos de cortes con los ejes, ahora tendríamos que hacer los puntos de corte con el eje Y. Los puntos de corte con el eje Y, recordad que se calculaban igualando la X a 0. Entonces en esta expresión cambiaremos la X por 0. Me quedaría 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 5, que eso es igual a 5. Entonces el punto de corte con el eje Y que hemos encontrado sería el punto C, 0, porque la primera coordenada es la X, 5, porque la segunda es la Y, que sería este punto de aquí. Podemos poner la C o, como os he dicho antes, no es obligatorio. Y bueno, ya realmente podríamos dibujar nuestra parábola siguiendo estos puntos, uniendo los puntos así, y nos quedaría un dibujito bastante preciso. En este caso podríamos hacerlo sin la tabla de valores, simplemente teniendo en cuenta que aquí hay un eje. Entonces veis que si nos ponemos aquí, la distancia del eje al punto A y la distancia del eje al punto B es exactamente la misma, a la misma altura. Entonces si seguimos para acá, si aquí hay 3 huequecitos, sabemos que aquí a los 3 huequecitos tiene que haber otro punto, es decir, quedaría ahí. Fijaos. El vértice está aquí y aquí cuento 1, 2, 3, pues el vértice 1, 2, 3 para el mismo lado. Entonces esta sería mi parábola. Pero bueno, yo os voy a hacer la tabla de valores para que veáis para qué se hacen estas tablas. Se pone la X y la Y y yo siempre os aconsejo que deis el valor del vértice en medio. Realmente esto da igual, vosotros podéis poner aquí los valores que queráis. En función de los valores que pongáis aquí, los sustituís en la expresión de la parábola y eso os va a dar los valores de Y correspondientes. Pero yo voy a hacerlo siempre con una especie de método que es poniendo siempre el vértice en medio. Yo voy a dar 5 valores y el del medio siempre va a ser el vértice. ¿Por qué? Porque si consigo dar los valores de X de manera que estén a la misma distancia del vértice, sé que los valores de Y me tienen que coincidir. Por ejemplo, si tengo que en el 3 estaba el vértice, voy a dar el 2 y el 4, que los dos están a una distancia 1 del vértice. Entonces, voy a sustituir la X aquí por 2, sería 2 al cuadrado es 4, menos 6 por 2, que son 12, 4 menos 12 son menos 8, y menos 8 más 5 son menos 3, entonces la Y es igual a menos 3. Como el 2 está a la misma distancia del 3, yo sé que cuando yo sustituya la X por 4 me tiene que volver a dar menos 3. Lo vamos a hacer para que lo podáis comprobar. Sustituimos la X por 4. 4 al cuadrado 16, menos 6 por 4, que son 24. 16 menos 24 son menos 8, que más 5 son menos 3. O sea que hemos hecho bien las operaciones, porque tanto esta Y como esta Y son iguales. Ahora vamos a sustituir la X por 1, por ejemplo. Pues sí, sustituyo por 1 que está a 2 de distancia del 3. Aquí voy a sumar 2 y voy a sustituir por 5. Además, estos puntos para X igual a 1 y X igual a 5 realmente ya los tenemos calculados.
porque si nos fijamos aquí, para x igual a 1 la y vale 0 y para x igual a 5 la y vale 0. En este caso me voy a servir de esa información y me ahorro de hacer otro cálculo más. Si no os dais cuenta de esto, pues lo sustituís aquí. 1 al cuadrado es 1, menos 6 por 1 que son 6, 1 menos 6 son menos 5 y menos 5 más 5 son 0. Y os va a dar perfectamente, ¿vale? No os agobiéis si pensáis que no vais a acordar, porque simplemente dais el valor que sea aquí y sustituís aquí y siempre da. Bueno, y ya que tengo estos puntitos, voy a dibujar el punto 2 menos 3 y el 4 menos 3, que serían estos dos, este y este, y ya estoy en condiciones de dibujar mi parábola simplemente uniendo esos puntos. La voy dibujando con cuidadito. Como esa mano alzada evidentemente no va a quedar perfecta, pero bueno, si tenemos un poco de cuidado se verá claramente que hemos hecho un dibujo detallado y que sabemos dibujar una parábola. Pues aquí la tenéis. Y este es el método que vamos a seguir con todas las parábolas. Recordad, antes de empezar vamos a escribir quiénes son los coeficientes de la ecuación de segundo grado. Y en función de cómo sea el coeficiente del término de segundo grado, si es positivo, veremos que las ramas van hacia arriba y si es negativo, que las ramas van hacia abajo. Lo dejamos indicado para tener una idea antes de empezar siempre. Muy bien, primer paso, el vértice, que esta es la formulilla de la coordenada x. Y después lo que nos dé, lo introducimos en la fórmula de la parábola para calcular el valor de la y del vértice. Con el vértice ya lo representamos en la gráfica. Segundo paso, puntos de corte con los ejes. Calculamos los puntos de corte con el eje x y con el eje y. Y lo representamos en la gráfica también. Y el último paso es dar una tabla de valores para tener algunos puntitos más para poder hacer nuestro trazo lo mejor posible. Yo lo doy con valores que estén a la misma distancia del vértice, siempre que sea fácil y sea posible, y de esa manera me aseguro que tienen que dar lo mismo los valores de y. Pero recordad, aquí podéis dar los 5 valores que vosotros prefiráis y penséis que van a ayudar más para hacer vuestro dibujo. Y con esto hemos acabado.